Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. En esta penúltima sesión contaremos con la presencia de la doctora Ángeles Eraña, quien estudió la licenciatura en Filosofía, la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Jean Nicot en París, Francia. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2007 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y en 2018 realizó una estancia de investigación como profesora invitada en la Universidad de Barcelona con el grupo Logos. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia. Ha trabajado, sin embargo, en temas relativos a distintas áreas de la filosofía, como son la epistemología, la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. Recientemente, su investigación ha dado un giro hacia la epistemología y la metafísica social. En este viraje, se ha dedicado a estudiar problemas vinculados con la filosofía de las ciencias sociales y la teoría política. Su participación institucional en la UNAM ha sido amplia. Fue coordinadora del programa de filosofía, del programa de posgrado en filosofía. Actualmente, además de ser consejera universitaria, forma parte del comité de dirección de la revista de filosofía Dianoia. Es miembro del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina y miembro fundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de filosofía y actualmente está editándose un libro de su autoría intitulado De un mundo que hila personas, en el que argumenta que la paradoja individuo-sociedad es una falsa paradoja. Y en la sesión del día de hoy se hablará sobre los movimientos indígenas y el papel de las mujeres, y para el programa universitario de bioética es un honor contar con la presencia de la doctora Ángeles Eraña. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Y pues entonces vamos a empezar a platicar del tema que me invitaron a platicar, que son los movimientos de las mujeres indígenas. Y básicamente de lo que yo les quiero platicar es del movimiento que se origina con el surgimiento de el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque eso trae todo un movimiento de mujeres del que ahora les voy a platicar. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito rápido, nada más una mini presentación sobre los feminismos, porque como ya todas y todos sabemos, hablar de un feminismo es muy complicado porque hay muchas posiciones muy diversas y muy distintas, todas las cuales están en diálogo y conversación para tratar de pensar acerca de las mujeres y nuestro papel en la sociedad. Y Silvia Marcos, que es una mujer estudiosa, feminista y estudiosa del movimiento de las mujeres zapatistas, en uno de sus textos nos hace ver justamente cómo las mujeres zapatistas han jugado un papel muy importante en repensar y reestructurar algunas de las posiciones feministas en México, ¿no? Entonces ella dice, esta es una cita, en México el feminismo desde sus inicios ha luchado abiertamente contra la doble moral católica que afectó la vida de las mujeres y su relación con los varones, tanto en lo que respecta a la sexualidad, la familia y el trabajo, como a lo social y político. Y nos dice, pero el punto es que mientras esto ocurría, la presencia indígena se mantenía marginada e invisibilizada. Entonces, las mujeres indígenas, en tanto mujeres, pues podrían formar parte de este movimiento, pero había una dimensión de su vida, que es la dimensión que tiene que ver con un modo de vivir su vida y un modo de habitar esta tierra que quedaba
estaba completamente invisibilizado, ¿no? Entonces, eso es lo que Silvia Marcos nos invita en sus textos y en este texto que estoy citando en particular a revisar y repensar. Y entonces ella nos dice, y yo coincido plenamente con ella, que en 94, con el levantamiento del EZLN, lo que inicia es también una subversión en términos del movimiento de las mujeres. Y eso es el caso tanto para las mujeres en las comunidades que están relacionadas con el EZLN como para el feminismo en México, sobre todo para algunos de los feminismos, porque como ya dije, no debemos hablar de feminismo, sino de feminismos, ¿no? Entonces, lo primero, lo que yo voy a hacer en lo que sigue en esta plática es platicarles básicamente la historia de este movimiento, ¿no? Cómo desde el 94 a la fecha se ha ido transformando el papel de las mujeres en las comunidades zapatistas, el papel que inclusive han llegado a tener en el ámbito del espacio público, y por eso voy a pasar por recuperar la experiencia de Marichuy cuando buscó que su nombre, que es María del Jesús Patricio Martínez, una mujer indígena que hizo todo un movimiento para tratar de que su nombre apareciera en la boleta como posible candidata a la presidencia en el 2018. Pero de eso vamos a platicar más adelante. Y luego lo que quiero hacer después de eso es hablarles muy brevemente de algunas mujeres jóvenes indígenas que están tratando de exponer, de expresar y que tienen argumentos muy sólidos para pensar acerca de un feminismo que algunas de ellas llaman el feminismo descolonial, que tiene que ver precisamente con reconocer la diferencia de las formas de vida que ellas han optado porque sean las suyas propias, y cómo algunos de los feminismos que no son descoloniales, algunos de los feminismos que ellas llaman blancos, tienen rasgos discriminatorios. Pero ahora vamos hacia allá, y estas son mujeres en general muy jóvenes que pertenecen a alguna comunidad indígena, que se identifican como, por ejemplo, tenemos a Yasnaya Elena, que se identifica a sí misma como Mije, es Mije, pero es algo que hace suyo y que se presenta de esa manera. Aura Cumes, que es maya, o algunas otras compañeras mujeres feministas. Pero entonces vamos a empezar, volvemos un poquito a Silvia Marcos y volvemos a la historia que les quiero contar acerca del movimiento de las mujeres zapatistas. Entonces, como les decía, el zapatismo, el EZLN, aparece, si son muy jóvenes, quizá no lo recuerdan, y a lo mejor seguramente han oído hablar en algún momento, pero por si no lo han hecho, se levantan en armas en 94, pero desde antes es un movimiento que ya se iba gestando, pero obviamente para levantarse en armas tenían que tener una organización previa. Entonces, como nos cuenta Silvia Marcos, a finales de 1993, justo antes de que ellos aparecieran en este levantamiento, que duró 12 días y después inició todo un proceso de diálogo con el gobierno, y que eso los ha llevado a hacer este proyecto de autonomía que hasta la fecha está funcionando y que se lleva a cabo día a día en sus comunidades. Pero a finales del 93 las mujeres se reunieron, las mujeres zapatistas, las mujeres que formaban parte de este movimiento, y lo que hicieron fue decretar esto que ellas llamaron la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Y era una ley que en parte, aquí están, empezó como una ley muy mínima. Los puntos que ven abajo en esta diapositiva son los puntos que contenía en su primera versión esta ley. Esta ley es una ley que ellas han seguido trabajando a lo largo de todos estos años, que ya son más de 30, y que cada vez tiene puntos más sustantivos y con más cuidado de detalle, ¿no? Pero fíjense, la primera formulación es una formulación bastante como bastante frontal, pero bastante sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley establece que las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Entonces, en parte, la ley lo que decía es que
si tú eras mujer zapatista, tenías derecho a formar parte de las filas que después se levantaron. Después decía que las mujeres tienen derecho a trabajar, a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar, tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente, tienen derecho a atención primaria en su salud. Fíjense qué cosas son las que tenían que estar establecidas en una ley, cómo serían las cosas previamente. Las mujeres tienen derecho a la educación, tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Entonces, si se fijan, esta es una primera formulación que está muy vinculada, incluso su redacción, con el momento previo a el levantamiento. Pero lo que estos pocos, son 10, creo que son 10 u 11 puntos de la ley, dejan muy en claro es que la circunstancia previa a su levantamiento para las mujeres era muy precaria. No, porque, por ejemplo, entre otras cosas, el hecho de que sus padres o sus familiares pudieran decidir con quién se casaban, nos muestra que las mujeres tenían un papel muy relegado en una sociedad, ¿no? Y claro, estas mujeres, las mujeres que ingresan al movimiento zapatista, se dan cuenta de que esto es así y se organizan entre ellas, discuten y son ellas mismas las que decretan, las que establecen los reglamentos y decretan la ley. Y en parte también tenía que ver con algo que ocurría mucho en comunidades, y es que los hombres solían beber mucho alcohol, y entonces cuando estaban borrachos, pues golpeaban a las mujeres o las maltrataban. Y entonces, en parte, junto con esta ley, había un reglamento que hacía imposible beber alcohol en estas comunidades, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiero aquí es poner esta declaración de esta ley como un primer punto en el que las mujeres zapatistas están mirándose a sí mismas, pensando respecto de lo que ellas quieren en lo que es después una organización política. En ese momento era una organización militar, ahora es una organización militar y política que tiene muchas vertientes y muchos lugares hacia los que se ha ido, ¿no? Entonces, una cosa por la que me importaba hacer énfasis en que ellas tienen este proceso de reflexión respecto de sí mismas es porque ellas en lo que se han ido transformando a lo largo de todos estos años de su movimiento es en lo que podemos llamar un sujeto político. ¿Y qué es un sujeto político? Un sujeto político básicamente es un actor social, como lo dice la diapositiva, que funge como motor en luchas emancipatorias. Un sujeto político es alguien alguien o alguienes, un conjunto de personas organizadas que de alguna manera logran hacer que su voz, que es una voz colectiva, no es una voz de una persona particular, sino de un colectivo, sea escuchada en lo que llamamos el espacio público. Entonces, en este sentido, es una voz que contribuye a formular, por ejemplo, políticas públicas o a formular el debate público de manera tal que las posiciones que nos atañen a todas se vayan perfilando, ¿no? Entonces, las mujeres zapatistas, a raíz de que se reúnen y que hacen la ley y de ahí se siguen reuniendo y se siguen organizando, justamente lo que han ido haciendo es no solo ellas, pero también ellas convertirse en este sujeto que tiene una voz con un peso específico en la organización social, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora, que siga platicando, cuando lleguemos a ver la importancia que tiene el movimiento de las mujeres zapatistas en, por ejemplo, hacer que Marichuy llegue a esta posición en la que casi está en las boletas de la presidencia.
Entonces vamos a ver un poquito de la historia de las mujeres zapatistas, porque es una historia muy interesante que tristemente no se conoce suficiente y yo se las quiero platicar porque es parte de nuestra historia. Finalmente, las mujeres zapatistas son mujeres mayas con quienes compartimos territorio. Y si pensamos que por lo menos en algún sentido nación es territorio, entonces somos nacionales juntas, ¿no? Entonces, una de las primeras mujeres zapatistas que fue conocida, que fue renombrada, fue la comandanta Ramona, que murió, ya murió, pero que fue una persona muy, muy importante para el movimiento zapatista porque fue la primera voz de una mujer zapatista que escuchamos fuera de las comunidades. Ella era una mujer muy chaparrita y era muy dicharachera. En general, las mujeres y los hombres zapatistas son muy dicharacheros y es gente con la que es muy divertido porque se ríen mucho, tienen mucho sentido del humor. Y entonces ella, que es la mujer que ven arriba, saludando con una rosa roja y su pasamontañas. Ella en 1994, que es cuando el levantamiento, que ya les dije varias veces, a los 12 días se establecen primero unas conversaciones en la Catedral de San Andrés Acamchén de los Pobres, en Chiapas, y después se establecen unas mesas de diálogo entre representantes zapatistas y representantes del gobierno. La primera mesa de diálogo fue sobre derechos y cultura indígena y la comandanta Ramona era una de las participantes por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en estas mesas de diálogo. Su voz era una voz muy potente porque era una mujer que no había tenido formación escolar, digamos, que había aprendido a leer a raíz de que se incorpora al movimiento, pero que previo al movimiento ella había, por ejemplo, trabajado en servicio doméstico en algunos hogares en Chiapas y había sufrido toda la discriminación típica de Chiapas en aquella época y todavía se ven no de esta manera, pero en aquella época lo que ocurría, por ejemplo, es que los indígenas en general y las mujeres indígenas en particular no podían caminar arriba de la acera si es que venía caminando lo que ellos llaman un ladino, o sea, una persona blanca, una no indígena, ¿no? Entonces, todas estas vivencias son vivencias que las fueron marcando y que cuando adquieren conciencia de ellos se van transformando ellas mismas y a su entorno, ¿no? Y luego esta mujer que fue de las que organizó al resto de sus compañeras para formular la ley de las mujeres y participó en las mesas de diálogo en 1994. Después, en 1996, la mandaron los zapatistas como su representante a lo que fue el primer congreso del Congreso Nacional Indígena, que es una organización que todavía existe y que es muy importante, que reúne a movimientos y comunidades indígenas de todo el país. Y lo que tratan de hacer es de encontrar las demandas que tienen en común para tratar de impulsar que estas demandas sean satisfechas. Es muy impresionante también mirar la evolución de este movimiento indígena, porque al inicio las demandas eran demandas de techo, salud, alimentación y ahora son demandas mucho más complejas porque en parte lo que han hecho es darse cuenta de que lo que ellos quieren es mantener su forma de vida, pero con condiciones buenas, ¿no? Es decir, con condiciones que no pongan su vida por cuestiones de salud en peligro. Bueno, pero esa es la historia del movimiento indígena. Lo que pasa es que no podemos separar el movimiento de las mujeres indígenas del movimiento indígena. Eso es parte de la manera en la que ellas mismas se consideran como feministas, como vamos, bueno, algo parecido a feministas como veremos en lo que sigue. Me voy a ir un poco más rápido porque si no se me va a acabar el tiempo. La comandante Esther, que es la que ven en la imagen de abajo, es otra de las mujeres muy importantes en el movimiento de las mujeres zapatistas. Ella, cuando en el 2001 se hizo, no sé si ustedes supieron, pero hubo una marcha muy, muy grande que hicieron los zapatistas por todo el país, iniciaron en Chiapas y llegaron a la Ciudad de México. En el 2001 se llamó la Marcha del Color de la Tierra. Y en 2001 lo que logran hacer es que la comandanta Esther lleve la voz de los zapatistas al Congreso de la Unión.
Y ahí ella ofrece un discurso precisamente haciendo ver la importancia de que se firmen lo que se conoce como los acuerdos de San Andrés, en los que se estipulaba que las comunidades zapatistas tenían el derecho a su autonomía. Esto no se firmó, es una larga historia, les recomiendo para conocer su propia historia, nuestra propia historia, que es la historia también de los zapatistas, o más bien que es también nuestra y es especialmente de ellos, ver justo qué fue lo que pasó. Pero esos acuerdos no se respetaron, se rompió el diálogo y pasaron muchas cosas de ahí para acá, pero eso no es lo que ahora les voy a contar porque les quiero hablar de las mujeres zapatistas. Pero la comandante Esther entonces jugó un papel muy importante, es la primera mujer indígena que toma el micrófono en el Congreso de la Unión. Entonces, ese fue un acto histórico, y además fue histórico porque era una mujer y era indígena y estaba ahí, y marcó también algo muy importante para ellas como mujeres zapatistas, y fue precisamente el percatarse de que su voz tenía esta potencia de convertirse en sujeto político. Entonces ellas son mujeres zapatistas, pero también son mujeres. Y tienen en esa dualidad que se complementa, es que ellas han ido articulando su movimiento. Entonces, seguimos con la historia. Después, lo que ahora voy a recuperar es de un libro que se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que es una compilación de textos que hizo el EZLN. Lo que hacen es que recuperan lo que ellos llaman la genealogía de la lucha de las mujeres zapatistas. ¿Y cómo lo hacen? No es que ellos recuperen en palabras de alguien más, sino que son las mismas mujeres que han formado parte de este movimiento, las que narran lo que les tocó vivir y a partir de ello hacen su genealogía, hacen su historia, encontrando los momentos específicos en los que su movimiento empezó a hacer nudos. Porque el punto de los movimientos es que tiene como que fluyen, pero hay momentos en los que se hacen nudos que son muy importantes porque o bien queda algo fijo y establecido para a partir de ahí caminar como sujeto colectivo, o bien son lugares a los que volver cuando uno necesita desandar la historia para volverla a andar y ya sea cambiar el rumbo, corregirlo o repetirlo, dependiendo, ¿no? Y eso es justo lo que ellas hacen a partir de sus propias voces. Entonces, son 5 mujeres que además hablaron en un evento que hubo en Chiapas y que después recuperaron ese evento en este libro y está escrito por ellas mismas, ¿no? Entonces la comandanta Miriam es una de las mujeres, es la más grande de las que habló en esta ocasión y la voz de la más grande que está recuperada en el libro. Y a ella, a Miriam, le tocó vivir lo que yo llamo el entretiempo, porque lo que ella nos va a contar es el tránsito del tiempo de la hacienda, ¿no? Cuando estas personas, los que ahora son miembros del EZLN y estas mujeres zapatistas, les tocó trabajar y vivir en haciendas, ¿no? Y después de las haciendas, como ellas mismas nos cuentan, salieron y fundaron sus comunidades y después erigen la lucha, es decir, el zapatismo, y entonces a raíz de eso estructuran su autonomía, que no está reconocida en términos constitucionales, pero que ellas y ellos han llevado a cabo en sus comunidades. Entonces, miró la hacienda, y lo que es muy impresionante de la hacienda, fíjense cómo nos lo cuenta ella en sus palabras. Cuando vivían en las haciendas, vivían una cosa que se conoce como el acasillamiento. Y básicamente el acasillamiento en lo que consiste es en que ellas estaban acasilladas, no podían salir de la casa, no podían salir ni siquiera a comprar porque la moneda con la que les pagaban era una moneda de la hacienda que solo se aceptaba en la hacienda y la hacienda tenía su tienda de raya. Entonces te pagaban con la moneda de la hacienda y pagabas en la tienda de raya al mismo dueño. Entonces esas monedas que no tenían valor de dinero, porque si lo tratabas de usar en una tienda en el pueblo no valía porque no eran monedas, simplemente circulaban, ¿no? Y entonces cuenta Miriam, dice lo siguiente: las pobres mujeres van a ir a trabajar a la casa grande, decimos nosotros,
a hacerle su comida del patrón, van a moler, a hacer tortilla, hacen la comida, van a ir a mantener al patrón. Y continúa, el patrón hacía lo que le da la gana a una mujer, porque escogen a las mujeres bonitas o a las muchachas bonitas como su amante y dejar hijos por donde quiera, que no le importa si sufren las mujeres, lo trata como si fuera animal con sus hijos que crecen sin padre. Entonces, si se fijan, las mujeres en las haciendas había una explotación tremenda hacia todos los trabajadores, pero hacia las mujeres había una doble o triple explotación, como ellas mismas dicen, porque no solo era una explotación del trabajo, sino que además tenían que servían en el campo, ¿no? Molían, como ellas dicen, pero luego también tenían que ir a hacer el trabajo de la señora, ¿no? Y luego también tenían que servir de amantes si al patrón se le ocurría que quería que fuera su amante, ¿no? Entonces eran violadas, eran maltratadas, oprimidas y explotadas. Y sus maridos, pues a veces también les tocaba el maltrato del marido, ¿no? Entonces había esta situación en la que ellas verdaderamente quedaban muy minorizadas, muy hechas menos, ¿no? Y los hombres, nos cuenta Miriam, ¿no? Se dieron cuenta que sus mujeres y ellos mismos eran muy maltratados y deciden irse a vivir a los cerros, dice Miriam, ¿no? Y por eso digo que es el entretiempo, porque a ella le tocó ver de niña las haciendas y luego le tocó esta salida de las haciendas a los cerros. Y ahí construyen sus comunidades, ¿no? Y entonces cuenta Miriam que los hombres traen la mala idea de la hacienda y entonces empiezan a repetir el patrón de conducta opresiva hacia las mujeres, ¿no? Entonces salen al campo y cuando regresan las maltratan. Y entonces justo es en este proceso reflexivo de darse cuenta de que esto ocurre que ellas se organizan y dicen, no, esto no es lo que nosotras queremos, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que sigue ocurriendo. Tenemos a la segunda voz en esta narración que es muy bonita y búsquenla en internet porque está, si buscan la genealogía de la lucha de las mujeres zapatistas van a encontrar el libro porque no tiene ISBN, entonces está disponible. Y entonces la segunda mujer que nos habla es la comandanta Rosalinda, que es un poquitito más joven que Miriam, pero no mucho más, pero dice esta frase que me parece que refleja muy bien cómo ellas se sentían en ese momento. Y dice, en esos tiempos estábamos en la oscuridad porque no sabíamos nada, pero desde la clandestinidad llegó un día en que algunas compañeras fueron reclutadas y esas reclutadas fueron reclutando otras compañeras pueblo por pueblo. Entonces, fíjense, se van de la hacienda a los cerros, en los cerros son maltratadas y empieza la organización. Al inicio de la organización, por lo que ellas cuentan, ¿no? Estas son puras cosas que ellas han contado. Yo no estoy haciendo sino repetir lo que ellas dicen en sus propias voces y siempre recomiendo que vayan a oír sus voces, que lean sus voces, porque la mejor manera de conocer una historia es escuchando a las personas que la han vivido, que la han hecho, digámoslo. Entonces, ellas cuentan que se van los hombres y a ellas al principio las dejan solamente haciendo la tortilla para los hombres que en la clandestinidad se están entrenando y formando. Y entonces unas mujeres dicen, no, yo quiero irme para allá también. Y entonces empieza la formación de unas pocas mujeres y estas mujeres son las que van a formar a más mujeres. Y no solamente para irse al ejército, sino también para formar parte del trabajo que se hace en las comunidades. Formar no solo significa formar militarmente, sino también, por ejemplo, enseñarles a leer, a escribir. Las mujeres antes, cuando estaban en la hacienda, no iban a las escuelas. Inclusive cuando se van a los cerros, no todas van a las escuelas. Muchas no hablaban español. Todavía muchas mujeres no hablan español, pero ya casi todas lo hablan, ¿no? No es su primera lengua, pero lo hablan. La Castilla, como ellas dicen. Y luego seguimos con tres mujeres más en esta misma historia, porque como les dije, son 5 las que lo narran. Y vamos de la mayor, que era Miriam, a la más joven, que es Selena. Y entonces tenemos la voz de Dalia, que nos dice
que cuando están justamente en este proceso de la clandestinidad, cuando están empezando a formarse, ya sea clandestinamente o en sus comunidades para leer y hacer otras cosas, dice, nosotras tenemos que arreglar porque entre nosotras tenemos mucha paciencia, no igual como los hombres que no tienen paciencia. Y dice, vamos haciendo por escalones, no tiene fin. Entonces, lo que nos está diciendo Dalia es que lo que pasaba era que los hombres se desesperaban mucho y entonces entre las mujeres mismas, con esto que a veces nosotras llamamos la sororidad, ¿no? Lo que hacían era acuerparse entre ellas y decir, a ver, te puede costar trabajo aprender a leer, pero yo te voy a enseñar. Y se iban entre ellas ayudando. Y así, en ese encuentro y en esta manera de juntas caminar, unas más rápido, otras más lentas, pero acompañadas, es que ellas empiezan a darse cuenta de que hay cosas que les ocurren a ellas como mujeres y que no comparten con sus compañeros, si bien siguen siendo compañeros de lucha, ¿sí? Y no es que estén pensando que van a hacer ahora unas luchas distintas, van a hacerlo juntas, pero ellas tienen una serie de problemas que les son propias y que tienen que buscar la manera de resolver, ¿no? Y entonces se acuerpan, se hacen cuerpo entre ellas y van desarrollando sus estrategias para transformar esa realidad, para que ya no las golpeen, no les pasen todo. Y eso es lo primero, es como si se fijan, pues la ley como está formulada al inicio es mínima, pero esto se ha ido sofisticando, la ley es cada vez más compleja e interesante en términos del tipo de cosas que se dan cuenta que es necesario hacer para que la vida de las mujeres sea mejor. Y después Lisbeth, que es una muchacha ya muy joven, muy joven, dice, nosotras, ella ya nace después del levantamiento, ella ya no le toca ni siquiera, a Lisbeth ya no le toca ni siquiera la época de la guerra, porque fueron 12 días de disparos, pero la verdad es que el hostigamiento militar y eso dura muchos años y de hecho va y viene. Hay épocas en las que hay más, hay épocas en las que hay menos, pero no es una región del país como muchas otras, en las que podamos decir que no están los militares asediando a las comunidades. Y entonces dice Lisbeth, dice, nosotras ya no conocimos cómo es un capataz. El capataz, supongo que saben todos, que es la persona que se hace cargo de que los trabajadores trabajen. Y entonces, en términos generales, es alguien que funge como el policía, es aquel que hace que la explotación, de hecho, ocurra, ¿no? Entonces, aunque no es el responsable, porque es toda una estructura, y obviamente está el finquero, que el finquero maltrata al capataz, y luego el capataz maltrata a los trabajadores, ¿no? Entonces dice, ya no conocimos cómo es un capataz, cómo es un terrateniente o patrón, mucho menos conocemos cómo es el amate, que el amate es la cárcel en Chiapas, ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios oficiales para que nos resuelvan nuestros problemas. Nosotras, dice Lisbeth, ya tenemos la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, analizar. Entonces, si se fijan, aquí ya hay un tránsito muy importante entre el tipo de cosas que les ocupan a las mujeres. Mientras que a Miriam lo que le ocupaba era ver cómo no ser violada por el patrón o maltratada por la patrona, y luego a la siguiente lo que le importa es cómo hacer que mis compañeros, los hombres de mi comunidad no me maltraten, y vamos así transcurriendo hasta que instauran sus gobiernos, sus juntas de gobierno, empiezan a desarrollar otra manera de relacionarse y empiezan a vivir de un modo que les satisface. Y entonces el tipo de problemas ahora van a ser otros, ¿no? Pero lo que ella se da cuenta es, cuando pasa todo esto, nosotras ya tenemos esta libertad, ¿no? Y Selena, que es una muchacha muy joven, creo que tenía 15 años cuando fue este encuentro, hace como 5 años, o sea, ahorita debe tener 20. Ella dice en su participación, dice lo siguiente, somos pobres pero ricos de pensar. ¿Por qué? Se pregunta a sí misma. Porque aunque nos ponemos los zapatos y la ropa,
los celulares, no cambiamos nuestra idea ni nuestra costumbre de vivir, porque no nos importa cómo estemos vestidos o cómo sean nuestras cosas que usamos. Lo que importa es que los trabajos que hacemos es para el bien del pueblo, que es lo que queremos, que no haya mandones, que no haya explotadores. Entonces, fíjense algo que es muy interesante. Esta es una narración que, si se fijan, yo lo que he estado haciendo básicamente es leer citas de ellas. Pero si quitan mi voz y se quedan solo con las citas, lo que van a descubrir es un tránsito muy interesante de las mujeres y su papel en las comunidades, ¿no? Porque a Selena ya no está preocupada por cómo liberarse de esta opresión. Lo que le importa ahora es ver cómo entre todos van a construir este futuro posible para todas y para todos, ¿no? Y entonces sigue habiendo los problemas propios de las mujeres en las comunidades, es verdad, pero no son los mismos problemas que había, son otros porque en el pasar de la historia, ellas se organizaron de un modo tal que algunas cosas ya no fueron posibles, justamente porque lo que fueron haciendo es desarrollar relaciones de otro estilo, relaciones entre hombres y mujeres que no estuvieran basadas en la explotación y la opresión. Entonces, Selena es la más joven, ¿sí? Y entonces lo que nos parece, estas son la foto, la imagen, es de un encuentro de mujeres que se llevó a cabo en Comunidad Zapatista, en el Caracol de Morelia, y son las mujeres de una de la comunidad en su uniforme de fútbol. Y están ellas que, si se fijan, el uniforme es una falda, pero había otras que estaban en shorts, o sea, había todo tipo de uniformes. Y ese era un partido de fútbol contra compañeras del resto del mundo, y por supuesto ganaron las mujeres zapatistas, pero fue muy simpático y divertido. Entonces, bueno, el punto es que lo que quiero que vean ahora en la historia es que los trabajos colectivos y esta organización que entre ellas fueron haciendo, lo que les permitió, y esto también es en su propia voz, ellas dicen, esto nos permitió no depender ni económica ni políticamente de los varones. Nosotras, dicen ellas, empezamos a tener proyectos productivos y esto nos permitía valernos por nosotras mismas, y esa independencia económica y política lo que les permitió es decidir cómo y por dónde y con quién caminar. Entonces, el punto no es que la lucha dependiera de que alguien les dijera, ustedes no van a caminar con estos, no, ellas lo deciden y deciden que quieren caminar con los compañeros también, pero sin perder de vista que ellas no quieren volver a ese lugar en el que eran maltratadas por ser mujeres, ¿sí? Y una cosa que es que surge después de este encuentro, que está retratado en la foto, es que cuando se hacen estadísticas, uno de los lugares más seguros para las mujeres en este país es las comunidades zapatistas. Ahí no encontramos todos estos casos de feminicidio que tristemente vemos cada día en el resto del país. Entonces, ser mujer zapatista, dicen ellas, es ser otra cosa. Porque dicen, una cosa es ser mujer, otra es ser pobre, una muy otra es ser indígena, y otra cosa muy otra y más difícil es ser mujer indígena zapatista. Y esto es lo que esta frase es lo que he estado tratando de ilustrarles al narrarles su historia en las voces de ellas mismas. Entonces yo digo, y esto sí es mi voz, es ser mujer zapatista, las llevó a decretar una ley, les hizo posible redignificarse, repersonalizarse, y les hizo posible mostrarse ante sí mismas, ante sus compañeros y ante el resto del mundo como eso, como mujeres indígenas zapatistas, ¿sí? Entonces, esa posibilidad luego se va tejiendo con otras mujeres indígenas
no zapatistas, y eso es lo que va a permitir que lleguemos a Marichuy, que es para donde voy. Entonces, las mujeres zapatistas lo que se percatan es de que pueden tomar el espacio público, ¿no? O aparecer, ser un actor, una actriz, un actor en el espacio público, ¿no? Y entonces vemos este tipo de casos como la toma de la tribuna de Esther, que es por donde empecé, ¿no? Y que fue muy fuerte ver que era a la gente en este país, cuando Esther iba a tomar la tribuna, estaban muy preocupados y era un poco un escándalo, ¿no? Pero lo que ellas nos muestran cuando hacen eso y lo que nos muestran con sus apariciones públicas, con su toma del espacio público, es que hay otra manera de organizarse y de vivir en este mundo, ¿no? Y entonces, como decía yo, esta organización se va tejiendo con otras mujeres indígenas y llegamos a enero del 2016, cuando en uno de los congresos del Congreso Nacional Indígena deciden fundar lo que se llama el Consejo Indígena de Gobierno, donde nombran a representantes de muchas comunidades indígenas de este país para que lo que se va a hacer es una campaña nacional de organización de las rebeldías, que en principio tiene como pretexto conseguir firmas para que Marichuy, que es la mujer que ven en la imagen, para que Marichuy pueda aparecer como candidata a la presidencia, como candidata independiente a la presidencia. El número de firmas que se pedían y el mecanismo para conseguir las firmas, quizá de esto sí se acuerden, porque ya no eran tan pequeños ni pequeñas, era muy grande y no se lograron, porque además había muchas cosas que había que vencer. Por ejemplo, las firmas tenían que conseguirse en teléfonos de alta gama y entonces en las comunidades indígenas o no había señal o no había teléfonos. Fue muy complicado, no se juntaron las firmas, pero el trabajo de Marichuy y toda la gente que trabajó en torno y junto a ella para la campaña, el énfasis que ponía era que no se trataba de que ella llegara a la presidencia, sino precisamente de la organización, de empezar a articularnos, sí como mujeres, pero también más allá de las mujeres como un movimiento que lo que busca es transformar las relaciones sociales precisamente para que la lucha de las mujeres no tenga que ser una lucha distinta a la lucha del resto del mundo. Entonces, ¿hacia dónde buscaba ir Marichuy? Esta imagen es una imagen desde mi perspectiva muy potente y que a quienes estamos presentes hoy creo que nos habla directamente, porque es el día que Marichuy fue a hablar justamente en medio de esta campaña a Ciudad Universitaria. Y viene del brazo, si se fijan, de un lado viene una compañera del CNI y del otro lado viene la mamá de Lesbi. Que en ese momento todavía no había sido el juicio y entonces ella estaba todavía buscando que, bueno, sigue, pero ahí todavía no se juzgaba al asesino de su hija y está en un momento de búsqueda de la justicia y está ella muy afectada. Fue una imagen que se captó y es una imagen muy potente porque lo que nos muestra desde mi perspectiva con los brazos tejidos es lo que significa la organización de las mujeres, ¿no? Como además, en buena medida, la organización de las mujeres está alimentada y motivada por todo este dolor que tiene que ver con el miedo que nos da, que nos pueden matar por ser mujeres mañana. Y no importa si eres rica, pobre o como sea, indígena o no indígena, en este país a las mujeres nos matan 6 mujeres al día, son o desaparecidas o muertas. Es una cosa terrible de la cual realmente nos tenemos que acercar. Entonces, bueno, estaba Marichuy en este evento, que fue un evento muy importante y significativo, y ahí ella dijo, este tiempo es el tiempo de impulsar y construir desde el pensamiento y la acción colectiva de los pueblos originarios y la dignidad y fuerza de la lucha de las mujeres que se rebelan y se organizan. Llevamos la urgencia, dijo ella, de la lucha contra la muerte y por la vida. Fíjense lo significativo que es esto con esta imagen de fondo, porque precisamente la lucha de las mujeres indígenas, partiendo de la lucha de las zapatistas y
haciendo la suya con Marichuy y luego sí continúa, es una lucha por la vida. Y luchar por la vida significa muchas cosas. Es luchar por mantenernos vivas, por supuesto, pero no solamente es eso, es también luchar por las tierras y los territorios, porque los megaproyectos no destruyan todo lo que es probable que destruyan. Es por mantener nuestras formas de vida vivas, ¿no? Porque no se acaben los manantiales, porque no se sequen los ríos, es la vida en un sentido pleno y total. No es la vida humana, pero es la vida en general, ¿no? Y esa es la lucha de las mujeres indígenas en primer lugar. Entonces, pensando en toda esta historia que les acabo de narrar de una manera muy breve y muy a veces trompicada y que vale mucho la pena volver a los textos de las propias mujeres que han hecho esta historia, lo repito y lo repito porque lo pienso, pero repensándola un poquito, fui a las palabras de Rita Segato, que es una mujer argentino-brasileña, que tiene un libro magnífico sobre las muertas de Juárez y a partir de ahí hace un análisis sociológico con una dimensión filosófica muy potente acerca de las causas de esta violencia contra las mujeres que se vivía desde ese entonces y seguimos viviendo. Entonces ella piensa que buena parte de la explicación tiene que ver con el colonialismo. La lógica de la colonia es una lógica de bipartición. Lo que hace es partir al mundo en dos, consistentemente con la modernidad y que la época colonial es la época moderna, ¿no? Y con el auge y del capitalismo, aunque el capitalismo tiene un auge ahí, pero claro, se ha ido transformando y ahora tiene otro auge de otra manera, porque el que piense o diga que el neoliberalismo no es capitalismo, me parece que está equivocado, pero bueno, esa es otra discusión que ahora no daré, ¿no? Pero el chiste es que lo que dice Rita Segato es que en buena parte podemos pensar que el derrumbe del espacio doméstico comunitario, que tenía su propia politicidad, sus formas de hacer política, es uno de los efectos de la modernidad y también es una de las causas que nos ayuda para explicar por qué hoy día nuestras relaciones sociales son como son, ¿no? Y por qué las mujeres hemos sido invisibilizadas y minorizadas. Y el hecho de que así haya sido, de que hayamos quedado relegadas al ámbito de lo privado, en parte lo que eso hace es que hace posible toda esa violencia en nuestra contra que no se ve. Porque además, en la medida en que nuestras voces se apagan, en que nuestras voces quedan como voces propias de un espacio privado, no del espacio público, cuando salimos y hablamos, muy fácilmente se nos descalifica como la típica, histéricas, irracionales, poco desapegadas, etcétera, ¿no? Y entonces Rita Segato cree que no podemos desvincular el análisis del colonialismo y el capitalismo con la comprensión de la situación de violencia que vivimos las mujeres hasta la fecha todos los días, ¿no? Entonces, saquemos un par de lecciones de esta historia de Ramona a Marichuy, usando o apelando a algunos de los planteamientos de Rita Segato. Una cosa que creo que se puede ver es que lo personal es político. Esto es aquello que ocurre en el ámbito de lo doméstico tiene una dimensión política que no debemos dejar de mirar. La violencia doméstica es un problema político, no es un problema de los privados. El cuidado, los cuidados es un problema político, no es un problema simplemente familiar. Quiénes y cómo cuidan a los viejos, a los bebés, a los enfermos, no tienen por qué ser las mujeres. Es una estructura social y es una estructura la que debe hacer posible que los cuidados estén distribuidos entre toda la sociedad. Nos toca a todas cuidarnos entre todas. Por otro lado, pienso que podemos ver cómo lo político es personal. Es decir, todas estas relaciones
de poder son personales, porque nos tocan y nos afectan de manera muy personal a todas y cada una de nosotras, a cada una de distinta manera. Y nunca debemos olvidar que vivimos en sociedades que tienen estratos y que cada una de nosotros ocupa un lugar. Y entonces a veces te toca tu situación o tu posición, es una posición que está más arriba de otra. Ahí una tiene que ser muy consciente de cuál es su posición, porque eso te va a permitir relacionarte de un modo que no sea opresivo y que no sea mandón, por decirlo de esta manera. Y Segato habla de estas cosas en términos de lo que ella llama la domestización de la política. Entonces, ella piensa que debemos, de alguna manera, la lógica de lo doméstico, que es una lógica comunitaria, que es una lógica del tú a tú, que es una lógica mucho más humana, por decirlo así, es una lógica que debe de alguna manera inundar e invadir el espacio público y por lo tanto a la política. Esto es lo que nos invita a Segato a pensar. Y lo que yo pienso es que las mujeres zapatistas lo que están haciendo en parte es tejer la historia de lo común, que esto es parte de lo que Segato también dice, ¿no? Y la historia de lo común básicamente es una historia en la que nos imbricamos todas para hacer posible lo futuro. Pero lo futuro solo es posible si de alguna manera recuperamos nuestras raíces. Y el bordado que ven al fondo como imagen es un bordado que hizo la comandanta Ramona y que entregó en algún momento en un evento público al EZLN. Y ella decía de este bordado que lo que representaba era la imbricación de ella, hablaba en ese momento de la sociedad civil, ¿no? Entonces la idea es cómo nos podemos ir entre todas y entre todos tejiendo y generando todos estos colores, imágenes y formas distintas que conviven de manera armoniosa en un solo hilado, digamos, ¿no? En una sola tela, en un solo telar. Pero antes de acabar, quiero brevemente recuperar ideas de otras mujeres jóvenes, porque el movimiento indígena no solo está en Chiapas y luego lo recupera el CNI, sino que está por todo el mundo. Entonces tenemos ejemplos muy interesantes que en la parte superior izquierda de la pantalla ven a Silvia Rivera Cusicanqui, que es una mujer boliviana o ecuatoriana, ya dudé si es ecuatoriana o boliviana, pero su pensamiento es muy valioso, búsquenla, léanla. Luego del lado derecho tenemos a Yasnaya Elena Aguilar, que es una gran pensadora mexicana, bueno, mije, y ella siempre se reivindica como mije, y su pensamiento está articulado desde su propia comunidad. Y luego abajo a la izquierda tenemos a Aura Cumes, que es una mujer maya, que también se reivindica como tal, y en medio están las mujeres bolivianas, que no sé si recuerden, pero recientemente tuvieron un papel muy, muy importante en Bolivia cuando hubo esta revisión de la Constitución. Pero estas mujeres, todas ellas, hablan y quieren hablar desde sus propios lugares, desde el lugar en el que son las personas que son. Y entonces ellas coinciden en que el feminismo tiene que repensarse, porque a veces, dicen ellas, algunos feminismos repiten los patrones de desprecio que critican en la mirada sin perspectiva de género, ¿no? Entonces, Yasna ya nos cuenta parte del proceso en su comunidad cuando fue nombrada una mujer presidenta, creo que presidenta municipal. Entonces nos dice, el proceso de mi comunidad, como el de muchas mujeres indígenas en el mundo, se ha mantenido alejado de lo que hoy llamamos feminismo. No es que haya una contraposición consciente, pero sí una relación compleja con la palabra y el movimiento feminista. Las mujeres que con su trabajo comunal fueron abriendo espacios para las demás, no se adscribieron a ninguna de las olas del feminismo, ni participaron de sus reclamos, ni leyeron sus principales postulados, ni supieron de su existencia. Estas mujeres
establecieron un contacto cauto con mujeres feministas de organizaciones no gubernamentales que una vez hecha la elección de la primera presidenta municipal, se acercaron con curiosidad o con prejuicios a la comunidad. Entonces, fíjense, lo que ella nos está planteando es la complejidad de que las mujeres en su comunidad se organizan, nombran a esta presidenta municipal, ellas se organizan desde el lugar que habitan, pensándose como mujeres que viven donde viven y que tienen unas relaciones de cierto tipo con toda la comunidad, con los hombres, con los niños, con la tierra, con el agua. El problema del agua en Ayutla es muy importante. Y dice, y de repente llegan algunas mujeres de fuera a querernos decir qué es el feminismo y cómo debemos ser feministas, ¿no? Y ella dice, pues es que no necesariamente todas tenemos que ser feministas del mismo modo, ¿no? Y entonces ella apela a estas otras maneras de pensar acerca de los feminismos. Entonces dice, tenemos a las feministas comunitarias de Bolivia, que lo que hacen es que toda su actividad está encaminada a mejorar la vida de las mujeres. Ellas lo que dicen es que toda esa actividad puede llamarse feminismo, ¿sí? Entonces, no hay un feminismo que sea el bueno, hay muchas formas de feminismo y cada una, otra vez, debe hablar desde el lugar en el que está, ¿no? Y voy a acabar de leer, son citas, todo esto. Otras, como la escritora Cachiquel Auracumes, hacen un cuestionamiento profundo a las prácticas colonialistas del feminismo occidental. Luego, por ejemplo, la politóloga quiché Gladys Zul explica cómo la expresión feminismo blanco es un pleonasmo, es decir, es lo mismo decir una u otra cosa. Y después dice ella, Yasnaya, una lectura densa de la realidad nos indica que no podemos enmarcar la lucha de las mujeres sin considerar el ambiente imbricado en donde se mezclan el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, que es un poco de lo que yo ya hablaba antes. Y que ella dice, y yo coincido con ella, estas tres cosas son inseparables una de la otra. Entonces se formula esta vertiente que se llama el feminismo descolonial, que por ejemplo Aura Cumes nos lo presenta y lo defiende, y ella llega a varias de estas, esta es Espinosa hablando, una mujer que se llama Espinosa, hablando del trabajo de Aura Cumes sobre el Popol Vuh, en el que lo que ella hace es volver al Popol Vuh y tratar de pensar. Y lo que dice Aura Cumes, según Espinosa, es que en el Popol Vuh lo que predomina es la noción de Vinac, que en castellano se traduciría como persona o gente sin atribución de género. Y dice Aura Cumes, en el mito de origen maya aparecen de forma clara las ideas de dualidad, complementariedad y equilibrio en todas las relaciones y la vida en general. El proceso de colonización, y fíjense, aquí está ya claramente dicho, instaura un régimen de subordinación de las mujeres mediante una jerarquización entre estas y los varones. Entonces, lo que dice Aura Cumes no es que fueran iguales los hombres y las mujeres antes de la colonia, lo único que dice es que el tipo de relaciones que había eran muy diferentes, no necesariamente había esta jerarquización subordinada, donde lo que prevalece es la opresión y la dominación. Y luego Gladys Zul, la cito aquí nada más para darles una probadita del tipo de cosas que estas mujeres están pensando, y ella dice, la lucha y el deseo de las mujeres que viven en tierras comunales se expresa en la ampliación de los términos de inclusión dentro de la trama, para tener pleno acceso al uso y la herencia comunal de la tierra, y para que su condición de pertenecer a la trama comunal no sea mediada por los apellidos masculinos. El nudo del problema de las mujeres indígenas que habitamos tierras comunales no está inscrito en la dicotomía inclusión-exclusión, sino en erosionar las jerarquías, nuevamente, de inclusión diferenciada a la tierra comunal. Entonces, pienso que esta manera de plantear los problemas invita a la reflexión en términos de que cuáles son los problemas de los feminismos o cuáles son los problemas del feminismo. Esa pregunta no tiene una única respuesta. La respuesta tiene que ver con el lugar en el que estamos, en el que hacemos nuestra vida. Y la pregunta que sigue es
cómo entre todas nos organizamos para que podamos seguir siendo estas que somos en el lugar en el que estamos y que al mismo tiempo podamos juntarnos y organizarnos para que no nos sigan matando y violando y agrediendo de la manera como nos agreden. Y para terminar, quiero leer esta cita de Dalia. Dice, debemos luchar al 100% hombres y mujeres, tener una nueva sociedad que el pueblo sea el que manda. Nosotros, como mujeres zapatistas, no nos vamos a dejar de luchar mientras que nos mate el mal gobierno, porque siempre nos tiene perseguidos los malos gobiernos. Entonces, es una invitación a seguir luchando, a no rendirse y no claudicar. Y yo hasta ahí lo dejo, por si tienen cualquier pregunta, comentario. Muchas gracias. Aquí están algunas referencias bibliográficas que puedo dejar ahí por si les interesa. Pues muchas gracias, doctora Ángeles Eraña. Tenemos ya algunos comentarios y me permite irlos leyendo en bloques de 3 en 3. Sí, gracias. Norma Gallardo pregunta, ¿el término ladino que emplean es solo por el color de piel? Posteriormente, Leslie Gómez pregunta, ¿había algún tipo de requisito para las mujeres que estaban en la comunidad zapatista? Y Adriana de la Rosa comenta, de acuerdo, la violencia doméstica es un problema político, para no olvidar la corresponsabilidad que existe entre ciudadanos y gobierno. ¿Podría ampliar un poco más esto? Sí, muy bien. Entonces voy a ir una por una. La palabra ladino no tiene que ver con color de piel, tiene que ver con modos de relacionarse y de plantarte frente al otro, ¿no? Entonces, creo yo, es mi manera de leerlo, ¿no? Que a lo mejor es una manera ladina, porque puede ser, ¿no? Pero la idea de que alguien es ladino es alguien que de alguna manera mira con desprecio a la otra. Entonces, creo que hay una cosa, por lo menos es mi lectura, que hay una tendencia a que en las ciudades, ¿no? Sobre todo, yo pienso, a mirar a lo diferente como menos o como algo que me pone en peligro. Entonces hay un desdén por lo diferente que de alguna manera tiene mucho que ver con el miedo al que nos empuja el aislamiento o la soledad que vivimos todos los días en una ciudad. Porque las ciudades son sitios muy grandes, muchas veces sobrepoblados, como la Ciudad de México, y sin embargo son lugares de mucha soledad, porque vivimos todos encerrados en nuestras casas, no nos miramos, no hablamos con la vecina, nos da miedo, o nos cae gorda, o lo que sea, y entonces hay un aislamiento que provoca cierta forma del miedo y ese miedo al mismo tiempo produce desdén, ¿no? Y ese desdén es lo que te lleva a ver a la otra como menos o como peligrosa. Y justo creo, es mi impresión, que cuando se llama a alguien ladino es porque es a esta persona que te mira con desdén, ¿no? Entonces, podría inclusive pensarse que hay alguien muy moreno, que es un ladino. Los capataces muchas veces eran gente morena que habría sido llamada ladino. Espero haber contestado suficientemente bien. Ahora, la segunda pregunta acerca de los requisitos para las mujeres, no me queda muy claro para qué mujeres, si para entrar o sea, para ser parte de la organización de las mujeres no había ningún requisito, lo único que era necesario era ser mujer y vivir por ahí, ¿no? Entonces la organización es una organización que surge mucho de el estar juntas. El trabajo de las mujeres zapatistas, cuando uno las lee, es un trabajo que empieza del quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a organizarse? Justamente el día que se juntan a hacer tortilla en la mañana, ¿no? Y están torteando y están platicando. Y entonces una dice, ay, fíjate que mi marido llegó borracho y me pegó. Ay, pues a mí también. Oye, pero es que eso no está bien. Oye, es que mi marido ahora ya se fue a la clandestinidad y entonces
por 3 días no lo veo y cuando llega, pues viene muy cansado y no me dice qué está haciendo y estoy muy preocupada. Ay, pues el mío también. Y entonces es como, cómo se va tejiendo la organización y la idea de que podemos transformar nuestra realidad en estas conversaciones cotidianas, en estas conversaciones en las que además no solo estamos sentados en la reflexión profunda, sino que estamos haciendo cosas. O sea, lo que estamos es echando tortilla o podemos estar bordando, tejiendo, podemos estar lo que sea, pero hay una cuestión en la que la práctica se junta con la organización, ¿no? Entonces, que yo sepa, el único requisito era ese, ¿no? Para formar parte de la organización. Ahora, si se necesitaba algo para ser parte del EZLN, no tengo ni la menor idea, porque pues eso sí, me imagino que sí, pero no sé qué ni nada. O sea, eso no es una pregunta que no podría responder porque no lo sé. De la violencia doméstica. Yo creo, esto es algo que es interesante, no solo por la violencia doméstica, sino todo lo que tiene que ver con... La violencia doméstica, desde mi perspectiva, en parte tiene que ver eh, con una suerte, sí quiero ser muy cuidadosa en cómo respondo, porque todas mis respuestas son parciales y no dan, no son exhaustivas, ¿no? Pero desde mi perspectiva, tiene en parte, por lo menos, que ver con una exacerbación de, eh, de la idea de que a ciertos miembros de las familias les toca jugar ciertos papeles o cumplir ciertos roles. Entonces, esta idea de que la mujer debe estar al servicio del hombre y que en el momento que el hombre lo pida, ella debe estar dispuesta y disponible, produce un montón de violencia, ¿no? Porque el hombre se siente con el derecho de exigir y de que si no se le satisface puede ejercer la violencia. Es casi como llevar, esto es en parte lo que dice Rita Segato, ¿no? Es llevar la lógica del Estado, esta idea de la legitimidad de un uso legítimo de la violencia, ¿no? Al ámbito de lo privado. Pero llevar esa lógica a lo privado lo que produce es situaciones terribles como estas de la violencia, ¿no? Y hay muchas formas de la violencia doméstica. Esta donde el hombre, los golpes o las malas palabras o la agresión verbal, todas esas son formas de la violencia, pero después tenemos toda esa otra violencia que es muy complicada y compleja, que es la que se ejerce contra los niños, ¿no? Y que no solo la ejercen, no necesariamente solo la ejercen los hombres, sino que también muchas veces las mujeres. Ahora, y las mamás, por ejemplo, ¿no? Sin querer o queriendo, en fin. Entonces, ahí hay también una serie de situaciones que es muy importante repensar, porque, por ejemplo, la idea de que somos las mujeres quienes debemos siempre estar a cargo de los cuidados, ¿no? Del cuidado de los bebés, de las niñas, de los niños, de los papás, de los abuelos, cuando son abuelos. Entonces, las mujeres en general tenemos que pasar buena parte de nuestras vidas, seamos o no profesionales, tengamos o no un ingreso económico, tenemos que pasar buena parte de nuestras vidas resolviendo estos problemas de cuidado, cambiando pañales, encontrando, si es necesario, cuidadoras, profesionales, haciendo la comida, etcétera, limpiando, estando seguras que el lado o el niño no están enfermos, etcétera. Entonces, eso termina muchas veces por producir un estado de ánimo en las mujeres bastante exacerbado también, ¿no? Y eso puede también producir, porque lo que genera es una sensación de insatisfacción tremenda, ¿no? Y entonces hay una cosa como de sacarlo contra quien está cerca, que generalmente es, pues, la familia, ¿no? Y esto tiene que ver en parte con la estructura de lo social, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado tiene que ver? Porque si no nos proveen con instituciones capaces de, por ejemplo, cuidar a los bebés en buenas guarderías o programas que no sea, te doy dinero para que tu mamá te cuide a tu hijito, eso no va a resolver la situación. Lo que necesitamos es una estructura tal que
nos dé soporte a las mujeres para poder hacer las labores que nos corresponden, pero también nuestras vidas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver otra vez con cómo nos relacionamos, pero no solo cómo nos relacionamos al interior de la familia, sino en términos sociales, ¿sí? En términos de la forma como se estructura toda una sociedad. Entonces yo creo que es por ahí por donde iría. Hay trabajos recientes, de hecho en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas acabamos de publicar un libro pequeñito que se llama Filósofas Pensando al Mundo, donde hay toda una sección que habla exactamente de esto, ¿no? De los cuidados y de la violencia intrafamiliar que se acrecentó durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? El encierro en ese sentido fue terrible para eso, porque generó muchísima violencia. Bueno, hasta ahí lo dejaría, menos que quiera decir algo más la persona que preguntó. Sí, gracias, doctora. Tenemos más comentarios, procederé a leerlos. Osiris Mario dice, doctora Ángeles Ceraña, lo que vemos en la televisión explícitamente a María Félix en las películas de La Cucaracha, Enamorada, Maclovia, muestra a unas mujeres indígenas que son violentadas, cosificadas, pero que a su vez se dan cuenta de su desgracia y se levantan armas. Es una mujer que ya no es invisibilizada, que ya no es marginada, que se levanta en armas, que maneja armas, y si se le acaban las armas, a mentadas también les duele, citando una frase de una de estas películas. Desconozco mucho este movimiento, yo soy del 89 y esto pasó en el 94, pero tomo estos referentes y lo imagino así. ¿Este feminismo se cataloga como descolonial o blanco o estoy tomando referentes no adecuados? ¿Usted qué opina? Posteriormente, Pablo Larios pregunta, ¿se puede ser mujer zapatista sin estar en las comunidades zapatistas? Y Paola Rojas pregunta, ¿cómo podemos participar activamente con las actividades que tiene el movimiento zapatista desde nuestras trincheras? Sí, voy. Empiezo. Entonces, de lo primero, en efecto, las mujeres que se organizan lo que están buscando es dejar de ser invisibilizadas. Y esa es parte de lo que yo dije cuando hablé de la toma del espacio público. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque el movimiento zapatista se levantó en armas en 1994, pero desde 1995 en lo que está es en una construcción política de su autonomía, ¿no? Entonces, es un movimiento que surge como un movimiento armado, que ellos mismos siguen diciendo, bueno, sí, tenemos un ejército, pero lo que es más importante y significativo es toda la dimensión política y civil de su movimiento, de su movilización. Por ejemplo, el hecho de que Marichuy haya hecho lo que haya hecho y la relación que tienen estas mujeres del Consejo Nacional, del Congreso Nacional Indígena con las mujeres zapatistas, lo que nos hace claro es que es un movimiento fundamentalmente político, ¿sí? O sea, no sé si fundamentalmente, pero lo que a nosotras nos es visible y lo que desde donde nosotras podemos aprender es de esta organización social y política, que es completamente pacífica. No se trata de agarrar a balazos a nadie y no es lo que ellas están proponiendo. Y si ustedes escucharon todo lo que yo dije, precisamente fue siempre en términos de cómo nos organizamos políticamente para transformar la manera como nos tratan, para transformar la manera como aparecemos y para dejar de ser invisibilizadas. Fíjense algo que es bien importante y es que en el fondo esta lucha por detener el maltrato es una lucha que aquí en las ciudades tendríamos que estar dando, por las razones que ya dije, por el número de mujeres muertas todos los días, ¿sí? Y somos mujeres, el caso de Devani debería estar poniendo focos rojos en todos lados. Una chica que se va a una fiesta, ¿por qué no habría de tener derecho de irse a una fiesta y quedarse sola con quien se le dé la gana y salir a la hora que quiera caminando por las calles? ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué si salimos solas caminando tienen que decir que es porque somos locas? ¿Por qué? Debería ser algo que todas deberíamos poder hacer. Y justo lo que yo traté de ilustrar hoy con este movimiento es cómo organizándonos, juntándonos, cuidándonos unas a las otras, es una manera de empezar a cambiar
la narrativa y las prácticas, la manera como se nos describe y la manera como vivimos, ¿sí? Entonces, dejar de ser las pobrecitas mujeres que no pueden salir solas a la calle y, claro, no solo por dejar de decir eso vamos a poder salir a la calle, pero una cosa va junto con la otra, va junto con pegado. Entonces, es importante lo siguiente: el feminismo descolonial y el feminismo blanco son cosas distintas. Algunas feministas descoloniales piensan que el feminismo blanco es, o sea, que decir feminismo blanco es un pleonasmo porque, según estas personas, que no estoy diciendo que yo lo digo, todos los feminismos que no son el feminismo descolonial son blancos. Es decir, están hechos desde comunidades que no están mirando cómo el problema, la lucha de las mujeres tiene que estar atravesada también por cuestiones de que tiene que ver con raza o con otras formas de la discriminación. Entonces, básicamente, las feministas descoloniales lo que dicen es que es muy importante tomar en consideración siempre la cuestión de dicen, lo genérico tiene que ver con lo racial. Y pueden argumentar que no existen las razas, etcétera, pero el punto es que no podemos deslindar esas dos cosas y que debemos darnos cuenta desde qué lugar estamos hablando. Entonces ellas dicen, las feministas, los feminismos que conocemos, los que hemos leído, los que se publican, están hechos por mujeres blancas, en el sentido que son mujeres que hablan desde el privilegio de la academia o desde el privilegio que les otorga vivir en Europa o que les otorga vivir en ciertas condiciones materiales que les permiten ser mucho más visibles que a nosotras, mujeres que venimos de comunidades indígenas, que ni siquiera hablamos las lenguas que suelen ser reconocidas como las lenguas que luego dicen, ¿no? El inglés es el nuevo esperanto. Y yo digo, pues qué chistoso, porque solo muy pocas personas en el mundo lo hablan, ¿no? Entonces, bueno, solo distinguir esas cosas, decir que no se trata de las armas o no las armas, este es un movimiento armado, pero lo que yo les narré hoy no es la historia del movimiento armado, sino la historia de las mujeres en tanto una lucha y una organización política que tiene efectos sociales en el sentido de que modifica la manera como se relacionan ellas con sus compañeros y con el resto de la sociedad, por lo pronto en este país, y no solo, pero por lo pronto ahí. Ahora, ¿se puede ser mujer zapatista sin vivir en comunidad zapatista? Pues eso es, yo no sé si haya mujeres zapatistas, pero en parte lo que las une, como dije hace ratito, es exactamente el estar ahí cotidianamente, ¿no? Entonces, son zapatistas porque forman parte de estas comunidades que optaron por una forma de vida, que han decidido políticamente echar a andar esta autonomía y que eso lo que hace es que las articula, ¿no? En tanto mujeres, en tanto lucha de mujeres. Es desde ahí, desde ese entramado práctico teórico, desde donde ellas van conformando sus posiciones y desde donde se nombran. Entonces, por ejemplo, Yasnaya, que es otra de las mujeres que mencioné hace un momento, se nombra a sí misma siempre como Mije, ¿no? Entonces, si me preguntaran, ¿se necesita ser Mije para, perdón, vivir en comunidad Mije para ser Mije? Pues yo te diría, yo creo que sí, porque en parte creo que lo que están diciendo es, nombrarme Mije no es una esencia, no es una identidad esencial, pero sí es un conjunto de prácticas que se articulan en mi manera de vivir y estar parada en este mundo y que tienen que ver con la historia de la comunidad a la que pertenezco. Y algo análogo puede decirse en el caso de las mujeres zapatistas, ¿sí? Todas son mayas y el punto es que al interior del mundo maya hay un subconjunto que son las mujeres que se organizaron junto con el ZLN y a partir de ahí producen estos efectos práctico-teóricos en su concepción de sí mismas como mujeres y en un movimiento social y político. Y la última pregunta, ¿cómo participar en las actividades zapatistas? Pues una cosa que dicen siempre las y los zapatistas
es que ellas no quieren que uno sea como la copia de ellos, sino que uno se articule en sus propias comunidades, porque la transformación del mundo depende de la transformación en tu propia comunidad y cómo esa transformación se teje con la de las demás, y entonces eso va generando un conjunto de relaciones sociales distintas, donde no nos veamos con desdén y desprecio. Entonces, una de las cosas que pienso que cuando, porque no lo sé, o sea, yo he sido alguien que ha seguido el desarrollo del zapatismo porque siempre me ha parecido que es un faro, es un ejemplo. Cuando uno va a las comunidades y lo mira, te das cuenta que en efecto han logrado transformaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, pero uno de mis aprendizajes, porque es algo que dicen muy repetidamente, es que de lo que se trata ahora es de ir a hacer el trabajo a tu comunidad. Entonces, lo más importante es organizarse, empezar a platicar, empezar a pensar en cómo transformar nuestras relaciones en nuestro entorno inmediato. Entonces, por ejemplo, si el nuestro es la universidad, pues en la universidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis compañeras? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras yo doy clases y hubo un momento en el que había uno de los baños de la facultad al que les daba miedo ir a todas las alumnas. Y les daba miedo ir, era un baño que estaba en el tercer piso, les daba miedo ir porque decían que ese baño tenía la fama de que ahí violaban chicas. Y entonces, un día les dije, bueno, esto no puede ser, vivimos en una facultad que está sobrepoblada y no puede ser que haya un baño al que nadie pueda ir porque tienen miedo. Y entonces nos organizamos y empezamos a tratar de ocupar ese baño entre todas. Entonces, nunca iba nadie sola, siempre íbamos en grupos, ¿no? Y siempre había como un cuidado de entre nosotras para recuperar ese espacio, que era un espacio que se había dado por perdido. Entonces, en parte de eso se trata, de que entre nosotras, las mujeres, en las prepas, en facultades, en la universidad en general, empecemos a platicar entre nosotras qué nos pasa, qué queremos que cambie, exactamente qué tiene que ser distinto. Por ejemplo, ahora que vino el movimiento de las mujeres en la universidad y que se hicieron estos cambios en la legislación. Bueno, hay que repensar eso y hay que pensar si eso es suficiente o hacia dónde queremos movernos. Y el punto es que tenemos que empezar nosotras a transformar nuestras propias relaciones entre nosotras con nuestros compañeros para que entonces no sea necesario pelear, sino que podamos articularnos e ir cambiando el mundo, pero de verdad, no solo en lo dicho o en la palabra, pues, ¿no? Sino en los hechos. Entonces yo creo que por ahí va, por una serie de prácticas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Que tienen que ver con el sentarnos a platicar y a ver, ¿qué sí nos gusta de esto? ¿Qué no nos gusta? ¿Por qué sí nos gusta? A ver, no me gusta que los chicos hagan esto, pero ¿cómo hago para que no lo hagan? Sin que sea solamente el castigo y el señalamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Y esa es una pregunta abierta para todas. ¿Cómo le hacen? Y para los hombres también. A ver, chicos, ¿qué van a hacer para que este mundo no ocurra de esta manera? O sea, no puede ser que ustedes se sienten a mirar cómo matan a las mujeres. ¿Es en serio? Entonces, es una pregunta que debe tocar a cada una de nosotras y a cada uno de ustedes hombres en lo personal. En este sentido, recupero lo que dije, lo personal es político y lo político es personal. Gracias. Tenemos unas últimas 3 preguntas. Sí. Alma Vega comenta, justo esa era mi pregunta, doctora. ¿Qué hace la UNAM para acercarse a estas comunidades? ¿Desde dónde se está luchando como universidad para erradicar la discriminación? Segunda pregunta, Mario Mendoza dice, las políticas que están en juego actualmente en las comunidades zapatistas han reforzado y cuestionado las luchas feministas en todo el mundo y en América del Sur, que quizás lo han tomado como modelo. En particular, ha hecho visible cómo pensar en términos de oposiciones o dilemas excluyentes es y debe ser prescindible. Empero, más de 2 décadas que se ha ganado en terrenos del feminismo, ¿qué deudas tiene el gobierno con las mujeres indígenas que están en estos movimientos? Y Manuel Castellitos Manuelito dice, quiero felicitar a la ponente por tratar este tema específico,
ya que el mundo de los indígenas es relegado. Sin embargo, la vivencia de la mujer indígena es una particular experiencia de exclusión. En las ciudades somos ladinos, ni siquiera volteamos a ver a estas mujeres con dolores y sufrimientos. Hay mucho que hacer bajo esta lectura porque descendemos de estas mujeres. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hace la UNAM? Yo pienso que la UNAM, es muy interesante la pregunta porque es muy compleja y tiene muchos niveles. Yo te la podría regresar de la siguiente manera. ¿Quién es la UNAM? Pues la UNAM somos todas los que vivimos y trabajamos y estudiamos en la UNAM. Entonces, esta pregunta en parte te toca a ti mismo, misma, no me acuerdo quién fue. ¿Qué haces tú, no? Pero más allá de eso, entiendo que la pregunta busca una respuesta a nivel de lo institucional. Para mí ha sido muy interesante, como cuando leyeron mi perfil, en realidad hay cosas que ya no soy porque es viejito, pero no importa. Por ejemplo, consejera universitaria. Dejé de ser consejera universitaria recientemente, muy recientemente. Y me tocó pasar justamente toda la discusión respecto de la modificación de la legislación universitaria de manera tal que pueda haber consecuencias más claras y directas para los hombres o las personas, pero los hombres en particular, que cometan actos de violencia de género. Me parece que fue una discusión muy ríspida, fue una discusión dura, y creo que los resultados quizá no son todo lo que hubiéramos esperado las mujeres, pero claro que apuntan en una mejor dirección, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Otra cosa me parece que, por ejemplo, en los institutos de investigación y en las facultades están empezando a haber estas comisiones de género que precisamente lo que están tratando de hacer es de estar presentes al interior de cada dependencia, de manera tal que pueda darse un mejor seguimiento a los casos de violencia, de manera tal que las jóvenes, sobre todo las estudiantes, no solo ellas, pero sobre todo las estudiantes, las trabajadoras, y las académicas, podamos sentir que hay una instancia a la que recurrir en estos casos de violencia o de acoso, ¿no? Entonces, me parece que son pasos que pueden sentirse como muy pequeños, pero como yo siempre digo, los pasos pequeños pueden ser muy grandes si entre todas participamos y los impulsamos. Entonces, yo creo que a la universidad como institución, que es muy grande y que moverla por el solo hecho de ser una institución, pues lleva tiempo, que nos toca seguir presionando, es decir, seguir discutiendo entre nosotras y seguir haciendo claro cuáles son las demandas y qué es lo que podemos hacer para transformar, ¿no? Entonces yo creo que, y nos toca cambiar nuestras prácticas cotidianas en términos de estudiantes y profesoras, ¿no? Y pensar bien exactamente qué significa esto. Yo creo que eso es algo que está pasando. Yo veo cada vez más espacios en los que se habla de estas cosas, veo cada vez más a profesoras y profesores preocupados por esto. Por supuesto que sigue habiendo las viejas inercias de quedarnos como fue o las inercias terribles y desde mi perspectiva muy criticables de los profesores que dicen estas exageradas, ¿no? Eso es lo que no debería ya ocurrir. Como que me parece que en la UNAM todas y todos tenemos que entender que estamos en otro momento histórico, que las mujeres realmente, y sobre todo las mujeres más jóvenes, nos han empujado en una dirección a la que ya no hay marcha para atrás, ¿no? Entonces ya estamos en un mundo en el que no es cierto que podemos simplemente silenciar a las mujeres o hacerlas menos o decirles histéricas. Y entonces es muy importante que esto nos quede claro, sobre todo a la planta de docentes e investigadoras, porque desde ahí tenemos que empezar a caminar. Entonces, yo creo que hay acciones, unas que se perciben como más pequeñas, otras que se perciben como más importantes, pero sí creo que en ese sentido la universidad entiende y está buscando las maneras de caminar en esa dirección. Y nos toca también a todas. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es lo que se ha ganado y qué es lo que no se ha ganado? Yo creo que se han ganado muchas cosas. Creo que de hecho parte de mi plática de hoy fue justamente mostrar los avances que se han tenido. Por ejemplo, eh,
campaña de Marichuy me parece que fue una cosa increíble, fue un logro muy grande en muchos sentidos, ¿no? En la presencia de esta mujer en los foros públicos, en el espacio público, fue muy potente. Y yo creo que hay muchos triunfos. Hoy estoy muy optimista, otro día podría responder de otra manera. Deudas, hay un montón, pero no solo con las mujeres, o sea, y yo no sé si hablaría yo de las deudas del gobierno. Lo que sí creo es que lo que es fundamental es transformar la relación del Estado con las comunidades. Y pienso no solo en términos de las mujeres, pero por ejemplo, bueno, de las mujeres indígenas. Si pienso en mujeres, pienso en que no puede ser que las mujeres tengamos la primera deuda de este gobierno y del Estado en particular, no solo de este gobierno, pero también de este gobierno, es que las calles sean seguras para todas en todo el país. Eso es que no puede ser que nos dé miedo tener hijas, no puede ser que me dé miedo a mí como una mujer ya de edad salir a la calle. Que yo a las 8 de la noche prefiera encerrarme y ya no ver a nadie, ¿no? Eso no puede ser. Ahora, en términos de la parte indígena, yo creo que tenemos que empezar a pensar muy seriamente que lo que las comunidades indígenas exigen cuando se organizan, por ejemplo, para exigir que se detengan los megaproyectos, no es mejores condiciones de vida, sino un respeto a su dignidad, un respeto a su manera de pensar acerca de la vida y acerca del mundo, un respeto a su manera de relacionarse con la tierra y el territorio. Y eso es lo que no se mira. Se piensa que el debate está en otro nivel, en el nivel de mejores condiciones de vida es tener mejor salario y mejor ingreso. ¿Quién dijo eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué pensamos eso? Por lo menos seamos críticos, ¿no? Y eso es una obligación del Estado, sí, pero también de todas las personas que habitamos este mismo territorio. Y por último, respecto de la última pregunta, pero es que fue nada más un comentario. Muchas gracias por la felicitación y muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. La verdad es que disfruté mucho poder compartir estas reflexiones breves y sobre todo la voz de estas mujeres maravillosas con todas y todos ustedes. Sí, muchas gracias a todas, todos, todes por acompañarnos en esta sesión y queremos invitarlos el próximo lunes, que será la sesión de clausura de esta cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato del semestre 2022-2 y tendremos la participación de la doctora Tamara Martínez, que es la coordinadora de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Entonces, los esperamos la próxima semana y pues deseamos a nombre del programa Universitario de Bioética que todas, todos, todes se encuentren bien. Muchas gracias y buenas tardes.